Muy buenos días y feliz domingo de resurrección. Le invito a una nueva clase de Bíblica Dominical online con nosotros, en la que vamos a estar explorando acerca de la verdad acerca de la resurrección. Así que le invito a que tome su Biblia y algo con que tomar notas y vamos a empezar. En la sesión del domingo que viene vamos a estar explorando un poco más sobre la importancia de la resurrección de Jesucristo. Hoy va a ser más acerca de la verdad, ¿verdad? Porque constantemente somos bombardeados con informaciones sin fundamento. Cuando investigamos un reportaje, frecuentemente resulta que las opiniones se presentan como hechos. Muchas personas ven a Jesucristo de la misma manera. Piensan que su vida y su obra, y en particular su resurrección, son presentadas como acontecimientos verídicos, pero que en realidad son solo opiniones o simplemente invenciones de fanáticos. La resurrección de Jesucristo, sin embargo, está fundada sólidamente y validada por testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que vivían en Palestina en los días en que Jesús murió y resucitó. Incluso los historiadores y los filósofos romanos y griegos no negaban el relato bíblico, pues entendían que era imposible silenciar a tan gran cantidad de testigos que vieron y escucharon a Jesús después de su resurrección. Hubiera sido muy absurdo no escuchar lo que tenían que decir, como un juez que escoge cerrar su oído a las palabras claras de más de 500 testigos. Pero puesto que hay resurrección y Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos. Oremos. Señor, gracias una vez más por este día. Gracias por el maravilloso milagro de la cruz, de la crucifixión y resurrección de tu Hijo aquí en la tierra, Señor. Gracias por todo lo que eso significa para nosotros. Gracias por tu sacrificio, por tu gracia, por tu bendición y por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti, hechos justos por Él, y tener una nueva vida en Él contigo, Señor. Te pedimos de que abras nuestros ojos esta mañana y que podamos entender la verdad de tu resurrección, la verdad tuya y tu palabra, Señor, en nuestras vidas, y que podamos estrechar nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y alguna vez has dudado si en verdad Jesucristo resucitó de los muertos? Muchas personas dudan eso, así que es normal si ese ha sido tu caso. Puede que sí, puede que todavía tengas esa duda. Y por eso es por eso mismo fue que Pablo escribió su primera carta a los Corintios. Él estaba respondiendo varias preguntas que la iglesia joven tenía. Y una de ellas era la pregunta sobre la resurrección. Y entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, vamos a estar explorando los versículos del 1 al 8. Yo los voy a estar leyendo en una traducción un poco más sencilla, pero vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Dice: permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. ¿Qué sería de ti o de mí si Jesús no hubiera muerto? Piensa en el significado personal que tiene para ti, la trascendencia personal que ha tenido para ti la muerte de Jesús. ¿Qué significa para ti? Estos versículos, estas palabras de Pablo, nos retan a tomar una posición firme y definitiva. Tiene repercusiones eternales. Todo está basado en que creemos en el evangelio del sacrificio expiatorio de Jesús. A través de este sacrificio de Jesús es que nuestros pecados han sido perdonados. Y es el fundamento de nuestra fe,
como cristianos y nos reta Pablo a escoger si esta es nuestra base, si realmente somos cristianos, si este es el fundamento de nuestra fe, si realmente creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió una muerte inocente, cargando todos nuestros pecados. Y te voy a presentar ahora 3 razones por las que sabemos que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Primero es que el Antiguo Testamento predice la muerte de Jesús. Es importante recordar que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto que Dios tenía con los israelitas, era para que entendiéramos la necesidad de sacrificar una vida pura para poder pagar por nuestros pecados. Era, de cierta manera, anunciando el futuro sacrificio de Jesús, porque Él era el que iba a hacer un sacrificio definitivo, de una vez y para siempre, y que nos iba a alcanzar hasta nosotros. Isaías profetizó que fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el profeta Daniel escribió que aunque el Mesías sería un rey poderoso que gobernará con un poder absoluto, era necesario que se quitara la vida al Mesías para avanzar el plan de redención. Nuevamente, el domingo próximo vamos a estudiar un poco más sobre este plan de redención y las repercusiones que tiene hasta el día de hoy y en adelante. Pero es importante ver cómo estos profetas, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, estaban ya detallando la manera en que iba a morir el Mesías, Jesús, y la razón por qué, la importancia del por qué. Jesús también predijo su propia muerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, queda registrada la predicción a través de una parábola. Dice: un hombre envió a su hijo a reconciliar a los trabajadores rebeldes en su viñedo, pero ellos le echaron fuera de la viña y lo mataron. Ya le había dicho a sus discípulos que él iba a padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Multitud de versículos en los evangelios, Marcos 8, Mateo 16, 17, en los que Jesús hace estos relatos a sus discípulos, en los que les cuenta lo que iba a venir. Y él siempre dejó dicho que iba a morir como cordero expiatorio, que la ira de Dios estaría sobre él cuando cargara el peso de nuestro pecado. Sabiendo que lo iban a crucificar, rindió su vida por amor. Él siempre lo dejó claro. Él sabía lo que venía por delante. Él sabía el sacrificio que iba a tener que tomar y escogió hacerlo. Quedó bien claro. Todas las personas que andaban con él, incluso hasta al final, cuando ellos dudaron de la necesidad del sacrificio, él siempre se mantuvo firme en que era su destino cumplir las profecías, morir como estaba ya dicho. También es importante ver que no solo el testimonio que tenemos de la Biblia, de los escritos de cientos de años de Jesús, de antes de Jesús, de los escritos recolectados por los distintos escritores de los evangelios, sino que ejemplos como Flavio, el historiador judío del primer siglo, narró que los principales judíos de la época crucificaron a Jesús. 20 años más tarde, Táctico, un senador e historiador romano, escribía que Jesús sufrió una tortura y muerte terribles a manos del procurador Poncio Pilato. Durante ese mismo tiempo, en Siria, el filósofo Luciano ponía por escrito sus burlas de los cristianos por seguir a un hombre que fue crucificado como un criminal. Y en Grecia escribía el filósofo Celso su crítica de los cristianos porque su Salvador había muerto colgado de un madero. Como decíamos al comenzar, no quedaba duda en las personas de esa época el hecho histórico de la muerte de Jesús, y lo dejaron plasmado en multitud de escritos en distintos países, en distintas regiones y en distintos tiempos también. Pero también las palabras de Pablo continúan y vemos que después de Jesucristo morir también resucitó. Dice en el versículo 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Puedes pensar qué sería de ti si Jesús no hubiera resucitado? Entendemos, Jesús murió,
es un evento histórico, registrado, lo creemos, ¿verdad? ¿Y si Jesús se hubiera quedado ahí? ¿Y si Jesús no hubiese resucitado? Puedes pensar, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estaría tu vida? ¿Qué ramificaciones tendría eso para tu vida? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si Jesucristo no hubiese resucitado, si se hubiese quedado en la tumba, si hubiese llegado a un fin tal como otra persona humana y hubiese encontrado el mismo fin que nos toca a todos, ¿verdad? El Antiguo Testamento es bien claro de que el final de la persona nunca es la muerte, nunca ha sido la creencia del pueblo judío que ese es el fin. Y después de describir el sacrificio expiatorio de Jesús, Isaías afirma: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Esto continúa él en el capítulo 53. Es decir, vivirá por largos días. Él está confirmando que aún después de morir, es Jesús quien va a gobernar por siempre con todo el poder y la gloria de Dios. En el Salmo 18, David, refiriéndose al Mesías, dice: no dejarás mi alma en el Seol. Y varias veces Jesús enseñó que resucitaría después de morir. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan 2. Él especificaba que iba a ser después de 3 días. Siempre fue claro de eso. Dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y así hay multitud de versículos en los evangelios que cubren este aspecto. Él usó también la historia del profeta Jonás, que de la misma manera de que el profeta Jonás estuvo dentro del pez y después salió a los 3 días, él también estaría en la tumba y saldría. En Mateo 12 queda registrado esto. Y también es importante saber que la historia también confirma la resurrección de Jesús. Cuando sepultaron a Jesús, cubrieron la entrada con una gran piedra, le pusieron el sello romano y pusieron guardias afuera para verificar su encierro absoluto. Era importante porque Jesús ya había predicho su resurrección y el pueblo estaba preocupado por eso, pero resucitó. Y la iglesia nunca dudó de este acontecimiento. Desde el principio todos estaban afirmando que creemos que Jesús murió y resucitó. En la primera carta de los Tesalonicenses, el primer capítulo y cuarto capítulo, está hablando de eso. Pero también Ignacio, un residente de Antioquía del siglo I, afirmó: Jesús realmente resucitó de entre los muertos, literal y verdaderamente, y todos en la iglesia lo afirmaban. Los versículos que vamos a ver ahora nos van a ayudar un poquito a confiar que Jesús murió y resucitó por el testimonio de cientos de personas que lo vieron y escucharon después de su sepultura. Los versículos del 5 al 8 dicen que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto ya. Luego se les apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Por qué crees que había necesidad de que Jesús se le apareciera a tantas personas? Si el simple hecho de su resurrección nos garantizaba la vida eterna, nos garantizaba el hecho de que nosotros mismos íbamos a poder resucitar, que Él vencía la muerte y todas las otras razones que vamos a estudiar el domingo próximo. ¿Por qué? ¿Por qué había necesidad de que se le apareciera a tantas personas? ¿Qué crees tú? Puede que hayas pensado, bueno, para propulsar la nueva iglesia,
para que Él mismo fuera el motor que impulsara a estas personas de la nueva iglesia con su apoyo, ¿verdad? Él estuvo 40 días hablando con distintas personas y apareciéndose a las distintas personas. Puede que eso haya sido lo que pensaste. También puede ser que hayas dicho, bueno, para que le creyeran, para que nos fuera más fácil a nosotros que vivimos miles de años luego, que creyéramos en su resurrección, utilizando esta base, esta multitud de testigos. La verdad es que la lista no es corta de las personas a las que Jesús se le apareció. Se le apareció a María Magdalena, a las mujeres que regresaban de la tumba, a Pedro, a los caminantes de Emaús, a los discípulos cuando Tomás no estaba presente y de nuevo cuando estaba con ellos, a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias, a un grupo de más de 500 creyentes, a Jacobo, a los 11 de nuevo, a las personas viendo su ascenso al cielo y finalmente a Pablo. Y esta evidencia la tenemos a partir de distintas personas, distintos autores en un lapso de varias décadas. Probablemente la carta primera a los Corintios fue escrita unos 20 años después de la resurrección de Cristo. Puede que muchos de la iglesia en ese entonces conocían a algunos de los 500 testigos, de los más de 500 testigos, y podían muy fácilmente ir y preguntar y verificar ellos mismos las palabras de Pablo. Vaya, alguno de ellos fue uno de los mismos testigos o era familiar o simplemente los conocía. Era algo que en ese momento era un acontecimiento tan verídico como cualquiera de los que nosotros podamos experimentar hoy en día, o que simplemente conocemos a alguien que lo experimente, que está, si acá mismo en nuestro país pasa en otro estado, puedes contactar a alguien que vive ahí y puedes preguntar y cómo es que sucedió eso, cómo es la situación ahí o en otro país, cómo está la situación en tu país. De esa misma manera, en ese tiempo podían fácilmente verificar las palabras de Pablo. Pero Flavio, el historiador que te estaba mencionando antes, dijo que sus discípulos lo volvieron a ver después de 3 días. Justino afirmaba que toda la iglesia creía que Jesús había resucitado y que era lógico creerlo por el testimonio de todos aquellos que lo vieron a primera vista. Por último, entendemos que ningún número tan grande de personas daría su vida por una mentira. Hoy día, si tú dices que crees que Jesús resucitó de los muertos, si va y hoy lo publicaste en los medios sociales o simplemente lo mencionas, puede que te haga parecer como loco. Puede que las personas piensen que eres un fanático, piensen lo que sea de ti. Pero tu vida no está en riesgo. En ese entonces, confesar que creías en la resurrección de Jesucristo era una sentencia de muerte. No era algo de si me preocupa lo que las personas van a pensar de mí. Era definitivo. Era una decisión muy importante ser cristiano. Era una posición muy dura, un reto muy grande, el que tenías que determinar si realmente crees, si realmente puedes confesar que Jesucristo murió y resucitó. Para ellos era definitivo, era la muerte. Es ilógico pensar que tantas personas en muchos lugares del mundo, procedentes de diferentes contextos culturales, dieran su vida por una mentira. Ellos estaban firmemente convencidos de lo que habían visto y oído, y por ello debemos considerar su testimonio. Como Blaise Pascal, un filósofo del siglo XVII, dijo: yo le creo a los testigos que tienen sus gargantas cortadas. No voy a adentrarme mucho en la importancia de la resurrección de Jesucristo. Te invito a que te conectes el domingo próximo para que
podamos visitar ese tema. Pero la realidad es que tenemos suficiente pruebas, suficientes testigos, suficientes argumentos para entender que Jesucristo sí resucitó después de que murió por nuestros pecados. Esa es la base primordial de nuestra fe, sin la cual no estaríamos acá. Y podemos creer en eso. Nuestro reto hoy día no es tan, gracias a Dios, no es tan crucial como el que era para los primeros cristianos, pero sí debería ser con el mismo fervor. Debería ser de determinar si realmente yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, lo que significa eso. Y si realmente yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, que no se quedó ahí, y que vive, y que como decía el profeta, que gobernará con todo poder y autoridad. Pues los dejo con ese reto. Recuerden que un día como hoy celebramos la resurrección de Jesucristo, y es un motivo de alegría, es un motivo de que nosotros podamos dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Está siendo la mayor bendición que hemos recibido, mayor ejemplo de su gracia, un sacrificio que nosotros mismos no haríamos por nadie, y Él lo hizo con el peso del pecado de todos nosotros. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a aclarar esas dudas en nuestros corazones, a poder vivir con convicción, a poder dejar que estos acontecimientos que pasaron hace tantos años nos permitan acercarnos más a Él, nos permitan vivirlo cada vez más en nuestro diario vivir. Señor, gracias por este día. Gracias por tu sacrificio una vez más. Gracias porque podemos vivir convencidos de que sucedió, de que tu Hijo murió una muerte terrible en la cruz, de que fue necesario, de que fue la única manera en la que nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados, la única manera que nosotros podemos ser reconciliados contigo, porque nuestra propia naturaleza no nos deja otra opción. Damos gracias también porque resucitó, porque por tu poder Él fue levantado de los muertos para que nosotros también podamos resucitar con Él. Te damos gracias por la vida eterna que nos espera, y te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a aclarar nuestras mentes y a mantenernos firmes en ti, Señor. Te pedimos que nos podamos mantener firmes, que podamos vivirte diario, Señor, que podamos vivir con convicción, que podamos agradecerte cada día, Señor, por cada paso que tú nos dejas vivir a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús te oramos.